Hola, buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal el trayecto hasta acá? ¿Todo bien? Sí, todo normal. Menos mal, porque el trayecto por acá siempre es un poco molesto. Toma, pasa así. Uy, sí. El- Puede ponerse un poco más a estas horas y por esta zona se puede poner un poco complicado. Sí. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Miguel Reyes. Soy el psicólogo que la va a acompañar a partir de las siguientes sesiones psicológicas. Em, Durante este tiempo más o menos la sesión va a durar entre unos 40 a 60 minutos más o menos. Y pues antes de iniciar me gustaría aclarar los puntos y lo que vamos a trabajar como tal en esta sesión, dependiendo del motivo de consulta. ¿Podrías aclararme cuál es el motivo de la consulta? Sí, mira, lo que pasa es que yo tengo una niña, sí, ella tiene 6 años y la vamos a ingresar a la escuela, o sea, ya estamos en el proceso y ya ingresó a clases. Pero entonces la niña no hemos podido que se quede en la escuela y cuando se queda, entonces la profesora me llama a los minutos para decirme que se está vomitando, que está alterada. Ok. Según lo que me estás contando, entonces vamos a hacer, es como tal, a indagar en esta sesión sobre los síntomas que presenta la niña como tal. Cómo determinar qué es un posible diagnóstico o por lo menos acercarse a qué es lo que tiene como tal la niña. Em, para eso vamos a requerir de varias sesiones en las cuales vamos a ir tratando cada uno de los puntos. Em, Como tal, me mencionas que la niña se está vomitando cuando la dejas sola. ¿Esto se ha presentado en varias ocasiones o en qué situaciones se han presentado? Pues antes no se había presentado, bueno, sí se presentó, fue en una fiesta de la prima, queríamos que ella jugara y se quedara, pero entonces yo tenía que retirarme un momento para algo del trabajo y ella no me permitió irme porque empezó a alterarse, lloraba, entonces me tocó quedarme con la niña en la fiesta. Listo. Antes de continuar, quisiera recordarte que todo lo que hablemos acá va a ser confidencial, o sea, solamente lo vamos a saber tú y yo. Esto no va a saberse, no lo va a saber nadie más a menos de que de que vaya a afectar como tal a la vida o la sanidad de otra persona, Ok, ¿listo? entiendo. Em, lo otro es que vamos a tener un proceso psicológico óptimo y este requerirá más que todo de su participación y de la colaboración en el mismo. ¿Estás de acuerdo con esto? Sí, así de acuerdo, igual le comentaré a mi esposo también para trabajar juntos en eso. Listo, muy bien. Vale. Listo. Entonces, para dar inicio como tal a esta sesión, me necesito que me regale los datos personales. Para esto realizaré unos apuntes y pues tú me darás por ejemplo, nombre completo, Lucía Ramírez Pérez. cédula, 1093-142-089. edad, 29 años. ¿de dónde? De Cúcuta. Ok. Número telefónico. 310-55-601-95. Y los datos de la niña son nombres completos. Sofía González Pérez. Listo. Edad. 6 años. Escuela a la que asiste. Andrés Bello de la ciudad de Cúcuta. Listo. Ahora, ¿con quiénes viven? Eh, en esos momentos estamos viendo el papá de la niña, Pedro eh, Ramírez. Mi otro niño, él tiene 9 años y él se llama Mesías. Y pues la niña Sofía. Ok, muy bien. Ahora te daré a conocer el consentimiento informado. De este realizarás una lectura, mirarás todos los puntos y cualquier cosa que te moleste o que necesites más información me avisas. ¿Listo? Si Okay. estás de acuerdo con todo, lo firmamos y continuamos con el procedimiento. Okay. ¿Me, ¿Me permitirías un...? Muchas gracias. Pues hasta el momento estoy de acuerdo con todo, entonces vamos a proceder a la... Vale.
Muy bien. Retomando, me comentabas que al inicio te preocupaba que la niña como tal no está asistiendo al colegio. Que cuando llegan logran logra que se quede, pero se vomita, si no estoy mal. Entonces, ¿hace más o menos, hace cuánto tiempo está presentando estas actitudes por parte de la niña? Pues comenzó desde que, o sea, que lo vi como más notorio cuando empezamos con el proceso de la inscripción a la escuela, que ya tenía que asistir a clases y no se quedaba, que pasaba esto de que cuando lográbamos que se quedara, a los minutos me llamaba la profesora para decirme que se estaba vomitando y pues, o sea, en eso un mes más o menos. Entiendo. Antes de estas situaciones, ¿se había presentado anteriormente algo parecido o una sintomatología de la niña parecida o algo? Pues pasó con lo de la fiesta de la prima, pasó en otro evento y también sucedió, o sea, más que todo es cuando nos tenemos que retirar algunos de los más cercanos a ella, que somos la nona, le decimos la nana porque en ocasiones ella es la que se va con ella, el hermanito, el papá o yo. Entiendo. ¿Has hablado con la niña para preguntarle como el porqué de estas situaciones, el porqué de estas acciones? Sí, hablamos y ella me respondió que lo que pasa es que se preocupa mucho cuando estoy lejos, que piensa que me puede pasar algo, que le puede pasar algo al papá. Me ha comentado que también ha tenido pesadillas respecto a que me alejo de ella y que la abandono, que no vuelvo por ella, que me pasa algo, que me enfermo, que me sucede algo. Vale. Entendiendo, siguiendo el hilo de esto, de las relaciones entre ustedes, ¿cómo es la relación de la niña con el padre? Pues sucede lo mismo, ellos son también muy cercanos, él es un muy buen papá y esto intenta hacer lo mejor posible para ella. Entonces también sucede que cuando ella se retira, él tiene que retirarse, perdón, del lugar, ella empieza a llorar, empieza como que entrar en preocupación y también mm, también le ha sucedido lo que a veces tiene que retirarse para el trabajo, porque él sí trabaja de manera presencial y entonces ella se preocupa mucho, le da mucho miedo. Y más o menos, o sea, desde que la niña era pequeña, ¿ustedes estaban para ella todo el tiempo? Pues más que todo era yo o la nana o el hermanito. Entonces, pues como yo trabajo desde la casa, es muy rara vez que me solicitan ir a la empresa, yo trabajo desde la casa, entonces pues sí se me facilitaba estar para ella, cuidarla, y igual el niño, igual la nana. Y más o menos desde cuando la niña, cuando estaba más o menos entre los 2 a 3 años más o menos, cada vez que la niña gritaba, lloraba o hacía alguna pataleta, tú salías corriendo inmediatamente para ir a ver cómo estaba, para intentar hacerla sentir bien o ver qué era lo que tenía. Sí, la verdad sí, como te digo, pues como yo me la pasaba en casa, le escuchaba que lloraba o algo así, y entonces iba inmediatamente a saber qué le había pasado, me preocupa mucho que ella esté bien porque es mi única niña, entonces pues sí, todos hemos sido como muy constantes en que esté bien, en que hacer lo mejor posible para ella. Entiendo. Pero entonces, o sea, cuando terminaba como tal, o sea, cuando ya la pataleta, el grito, el llorar, ya había pasado como tal, ¿tú la dejabas en su cuna, en su cuarto, o la tenías contigo hasta que terminaba lo que fuese que estuvieras haciendo? La verdad sí la mantenían conmigo, pues porque me preocupaba que volviera a llorar o que volviera a estar mal, la mantenía conmigo. Entiendo. Em, ¿Tú crees que de pronto existe la posibilidad de que esto pueda afectar como tal la forma en la que ella los percibe a ustedes o cómo ella percibe el hecho de estar sola? Pues no lo había pensado, pero creo que sí tuvo mucho que ver el cómo la criamos desde chiquitica, pues. Vale. Su preocupación es normal. Es claramente. Es normal sentir preocupación por los niños, por querer cuidarlos, por querer mantenerlos seguros. Em, y más en este tipo de etapa que viene siendo la época de entrar al colegio. Esta es una etapa difícil para el niño y por lo general siempre se presenta alguna dificultad con el niño, siempre terminan llorando y ese tipo de situaciones. Lo que presenta la niña, pues bueno, no es
tan normal, pero pues es algo que pasa, que puede llegar a pasar. Em, me parece muy importante resaltar el hecho de que al notar que usted ven que la niña tiene un comportamiento normal o que le está haciendo algo, al parecer le está haciendo daño, que busque ayuda, que se preocupe por ella y que esté pendiente. Eso es muy importante. Pero más importante es el recalcar el hecho de que al ver este tipo de situaciones o este tipo de problemas, busque ayuda profesional para poder asesorarse. Eso es muy importante. Vale, muchas gracias. Bueno, entonces, como me comentas, más o menos recapitulando, no le diste como tal un tiempo a solas a la niña, para que estuviera para que tuviera sus propias experiencias, para que estando sola pudiera afrontar como tal ese temor, mientras, no sé, no la mirabas. Pues, como te digo, la verdad, generalmente sí, me la pasaba constantemente con ella y de pronto, pues, eso tuvo que ver. Vale, la preocupación por el niño es algo normal, ¿listo? Entonces es bueno preocuparse por ellos, pero también es necesario que los niños como tal empiecen a desarrollar su propia interacción con el medio ambiente, que empiecen a aprender cómo interactuar con las cosas y ver cómo ellos mismos intenten a generar una pequeña independencia poco a poco progresiva de cómo pueden y cómo deben solucionar esto, con no solamente acompañarlos, sino dejarlos que ellos mismos eh, se desarrollen. Claramente en un ambiente controlado y pues que sea seguro para ellos. Sí, entiendo. Vale. ¿Me podrías explicar un poco mejor la interacción con tu niña? Que tiene, cuando tenía más o menos como 2 o 3 años. Quisiera saber un contexto un poco más extenso de esta época. Pues como desde, o sea, más chiquitica, nosotras siempre estábamos con ella. Cuando nosotros no podíamos estar, ¿no? Por de pronto por tareas del trabajo y demás cosas, estaba la nana, que bueno, es la abuelita, y ella la cuidaba. Entonces también tiene un vínculo muy fuerte con la nana. O también el hermanito, me decías, jugaba con ella, se distraía con ella y estaba muy pendiente de ella. O sea, generalmente estábamos ahí pendientes, como es nuestra única niña, como te digo, solo tengo un niño y una niña y ella es la menor. Tratábamos de que estuviera pues eh, cuidada por alguien o asegurada por un familiar cercano. Generalmente era la nana, el papá, yo o el hermanito. Vale, ¿me podrías como comentar esto en otras palabras? O sea, por ejemplo, el contexto con la nana. La reacción que ella tenía, por ejemplo, cuando la nana desaparecía, que no la volvía a ver, por ejemplo, que se iba o algo. ¿Ella tenía las mismas reacciones que cuando ustedes, por ejemplo, se van? Sí, porque pues cuando de pronto que la nanita se tenía que ir, esto empezaba como a llorar porque no había nadie ahí cerca. Entonces, cuando ya la escuchamos llorar, decíamos, no, pues la abuelita tuvo que irse y tenemos que estar pendiente de la niña. Vale. Vale. Yo en lo personal también he tenido que cuidar niños, también he estado al pendiente de ellos y conozco el sentimiento de querer protegerlos, de querer cuidarlos. Esto es algo es algo complejo de explicar, pero pues es muy comprensible el sentimiento de querer tenerlos a salvo. Sí, sí, Bueno, tienes razón. al hablar de desear protegerlos como tal, y de cuidarlos. ¿Cómo te hace sentir esto al respecto? O sea, te sientes bien o por alguna, o de alguna forma te hace sentir incómoda? No, de hecho me hace sentir bien, me hace sentir que ella está segura. Ahora, por en, según lo que me has contado hasta el momento, por encima de todo es el cuidado de la niña, ¿no? Por encima de cualquier cosa, esto pudiese ser una podría llegar a ser una dependencia de ambas, o donde tú te preocupas demasiado por ella y ella como tal no sabe cómo puede ser o cómo es estar sin ti. Pues ¿Es esto sí? Pues lo que pasa es de que, o sea, para mí era normal preocuparme tanto por la niña,
pero en el momento en que pues ya tenía que separarse de nosotros porque tenía que ir a la escuela, pues para mí, no, yo no me preocupaba porque estaba con las profesoras o con los que cuidan de ellos ahí en la escuela, pero entonces sí me preocupé al ver que ella, o sea, lleva un mes y no puede quedarse en la escuela o vomita por quedarse, o sea, sin nosotros, sin alguien muy cercano a ella, entonces, eh, pues sí me preocupa. Comprendo la situación. Vale, desde mi perspectiva profesional, me parece que existe como tal un inconveniente que debe tratarse como tal. Aquí vamos a requerir el hecho de que nos aproximemos a una separación progresiva. ¿Listo? Con esto lo que busca es que la niña empiece como tal a desarrollar una pequeña independencia emocional de, ¿de qué? De ustedes, o sea, que se pueda ella intentar desenvolverse como tal en un entorno en el cual no sienta que tienen la protección de ustedes. Para esto vamos a ir avanzando en las siguientes sesiones, se van a aplicar algunas pruebas y para tratar de aminorar los efectos negativos que tiene, por ejemplo, cuando las llevas a la escuela. ¿Estás dispuesta a realizar estas orientaciones? Sí, pues, ¿estás seguro que esto sería bueno para ella? O sea, no puede sentirse abandonada. Bueno, el total en general, o bueno, en su mayoría, el índice de dificultad inicial siempre es alto, o sea, siempre hay una dificultad como tal al inicio de cada proceso. Esto se va a ir minorizando, o sea, se va a hacer mucho más fácil con el paso del tiempo. Cada vez que vayamos avanzando va a ser mucho más fácil tanto para la niña como para ustedes mientras vaya sucediendo el proceso. ¿Listo? Sí. Vale. Entonces, para la siguiente sesión procederemos a aplicarle como tal un test a la niña. Disculpa, una pregunta. ¿Tú ya has realizado procesos con este tipo de situaciones, sí? Sí, señorita. Sí, señora. Yo ya he aplicado como tal este procedimiento y este como tal ha funcionado correctamente. Ah, ok, muy bien. Me hace sentir mucho más segura, gracias. Vale, vale, listo. Entonces, como las siguientes sesiones ya vamos a aplicarle como tal test a la niña para evitar, para no generar una evidencia de los niveles de ansiedad que puede llegar a desarrollar la niña mientras no está con ustedes, ¿vale? Vale. Em, por otro lado, necesitamos que observes como tal la conducta de la niña. Eh, y necesito que como tal realices un registro de las acciones y de lo que pasa con la niña cuando está contigo y cuando no está contigo, ya sea, ya sea estando en la sala de juegos, distraída, o con la nana, o con cualquier otro familiar que esté con ustedes, ¿listo? Vale, ok. ¿Me podrías como dar orientaciones respecto a qué es lo que debo evidenciar de la conducta o qué debo observar y cómo realizar el registro? Eso. Añadiendo un poquito más a lo anterior, esto es importante, estos registros son importantes para poder ir desarrollando un proceso para futuras sesiones, ¿vale? Ah, ok, vale. Listo. Ahora, bueno, para las instrucciones como tal del registro, básicamente lo que vas a hacer es lo siguiente. Vas a anotar o vas a observar las acciones de la niña estando con usted. Va a tratar de monitorearla mientras ella no está con usted o está en otra habitación o mientras, no sé, esté jugando, esté distraída, esté coloreando, alguna cosa por el estilo. Em, Listo. Y también vas a observar cómo se comporta con el papá, cómo se comporta con familiares, por ejemplo, también con la nana, es importante que registres, que este registro se haga de forma diaria hasta la siguiente sesión. Vale. También debes anotar la situación, por ejemplo, cuando se presenten situaciones de ansiedad porque está sola o algo por el estilo que caiga en cuenta ella, necesito que anotes cuál es el nivel de ansiedad que presenta la niña
qué situación desencadenó como tal, o sea, en qué momento se presentó y qué pensamientos como tal te puede llegar a manifestar la niña cuando está en ese procedimiento, en ese estado. ¿Listo? Vale. Listo, entonces ya quedaríamos para las siguientes sesiones, ¿vale? Vale, muchísimas gracias. Me quedó muy claro todo. Entonces, ¿para cuándo quedaría la cita? Yo diría, déjame revisar, como para dentro de una semana, Vale, dentro de 8 días exactamente, ¿sí? ¿A qué más o hora puedo? menos. 9 de la mañana. 9 de la mañana. Listo, muchísimas gracias. Para la siguiente sección tengo que traer a la niña, ¿cierto? Para la Sí, aplicación. Listo, listo. Muchísimas gracias, que se encuentre muy bien. buena tarde.